¿Robó España el oro de los incas? Esa pregunta ha dividido a países enteros, ha generado debates interminables, y hoy te la hago directamente a ti. Antes de seguir, déjame tu opinión en los comentarios. ¿Hubo robo? ¿Conquista legítima? ¿Saqueo cultural? ¿O la historia es más compleja de lo que parece? Porque aquí no vamos a repetir mitos, vamos a seguir el rastro real del oro, desde los templos del Tahuantinsuyo, pasando por el rescate de Atahualpa hasta los inventarios de la corona en Sevilla. Miles de piezas rituales fundidas, toneladas de metal que cambiaron de manos y de forma, y dos visiones opuestas del mundo chocando de frente. Para los incas, el oro era sagrado. Para los españoles, era riqueza, poder y expansión. Lo que estás a punto de ver no es una historia patriótica, ni una acusación simplista. Es la historia real, basada en crónicas, arqueología, archivos y documentos que han sobrevivido casi 500 años. Prepárate, esto empieza aquí. El oro del Tahuantinsuyo. Poder, ritual y significado. Para entender si España robó el oro de los incas, primero tenemos que comprender qué significaba realmente el oro para el Tahuantinsuyo. Porque aquí no estamos hablando simplemente de riqueza. No hablamos de monedas, bancos ni comercio. Estamos hablando de algo mucho más profundo: religión, cosmología y legitimidad política. Si hoy pensamos en oro, pensamos en fortunas. Para los incas no. Para ellos, el oro era el sudor del sol, el metal que conectaba a los gobernantes con el dios Inti. No era un material para comprar o vender, era un símbolo de poder sagrado. Los incas no tenían moneda, no usaban oro para transacciones. Su economía funcionaba con trabajo comunitario, reciprocidad y redistribución. Por eso, cuando los españoles preguntaban ¿cuánto vale esto?, los incas simplemente no entendían la pregunta. Un imperio cubierto de oro, pero no por riqueza, sino por fe. Las crónicas describen templos recubiertos con láminas de oro, jardines enteros con plantas y animales hechos de oro, tronos, máscaras, estatuillas, vasos ceremoniales. Y aunque esto suene como un inmenso tesoro, hay que tener cuidado. Esto no era riqueza acumulada para comerciar, sino riqueza ritual para ofrecer a los dioses. El mejor ejemplo es el Coricancha, el templo más sagrado del Cusco. Sus paredes estaban cubiertas de planchas de oro que brillaban con el amanecer. Para un español del siglo XVI, era impensable ver semejante cantidad de metal sin pensar en su valor económico. Pero para un inca, lo importante no era el metal, era lo que representaba. El inca, el emperador, era hijo del sol. El oro era su marca divina. Los nobles usaban oro no para demostrar riqueza, sino porque formaban parte del linaje sagrado. Las ceremonias más importantes, intis, fiestas de siembra, ritos agrícolas, se celebraban con máscaras doradas, vasos rituales y ornamentos que representaban la conexión entre humanos y dioses. Así que cuando los españoles llegaron y vieron tanto oro, lo interpretaron de forma completamente distinta. Donde un inca veía una ofrenda, un español veía lingotes. Donde un inca veía un jardín sagrado, un español veía un botín colosal. ¿Había tanto oro como dicen los mitos? Aquí hay que hacer un alto. La idea popular de que los incas tenían montañas infinitas de oro es un mito. En realidad, la cantidad total de oro disponible era mucho menor de lo que creemos. Porque, primero, el oro no se usaba como moneda, por lo que no existían grandes reservas de dinero guardado. Segundo, los incas preferían trabajar láminas finas, figuras ceremoniales y objetos rituales, no grandes lingotes. Tercero, el metal se redistribuía constantemente entre nobles, curacas y templos. La arqueología confirma que gran parte del oro incaico estaba concentrado en piezas rituales, no en cofres ni cámaras secretas. De hecho, cuando el rescate de Atahualpa fue reunido, las crónicas muestran que se tuvo que recorrer todo el imperio para recolectar suficientes piezas. No había almacenes gigantes llenos de tesoro. Lo que había eran templos y élites que custodiaban piezas de enorme valor simbólico. Un choque cultural inevitable. Y aquí está el núcleo del conflicto. Para los españoles, el oro era riqueza que podía financiar ejércitos, comprar tierras, pagar deudas del rey y elevar su estatus social. Para los incas, el oro era una extensión del dios Sol
y su presencia en la tierra. Cuando los conquistadores empezaron a arrancar láminas de los templos, fundir vasos ceremoniales y destruir esculturas rituales, para ellos era simplemente metal. Para los incas era la destrucción de su cosmos. El choque cultural fue total. Los incas ofrecían oro para negociar paz, alianzas o protección espiritual. Los españoles exigían oro como pago de rescates, botín de guerra o tributo legal. Y este choque es clave para entender la historia. Antes de hablar del rescate de Atahualpa, del reparto, de la fundición o de cuánto oro llegó a España, tenemos que tener algo claro. No se puede entender lo que los españoles tomaron sin antes comprender lo que estaban destruyendo. Porque cuando fundieron esas piezas, no solo desapareció el metal original, desapareció simbología, arte, espiritualidad, identidad. El oro dejó de ser sagrado para convertirse en mercancía. Y en ese vacío entre dos visiones irreconciliables, empieza la historia del rescate y del conflicto que lleva siglos repitiéndose. El rescate de Atahualpa, la mayor entrega de oro de la historia. Para entender cómo toneladas de oro cambiaron de manos en apenas unos meses, hay que situarse en uno de los momentos más tensos y decisivos de la historia americana. La captura de Atahualpa, en Cajamarca, en 1532. Imagina la escena. Un emperador absoluto, recién victorioso en una guerra civil. Un grupo de apenas 168 españoles, cansados, mal alimentados, pero armados con caballos, pólvora y audacia. Una plaza estrecha, una emboscada y un choque inesperado que cambiaría para siempre al mundo andino. Tras la masacre inicial, Atahualpa, incrédulo pero inteligente, entiende que su vida depende de esos extranjeros y ofrece lo impensable: un rescate en oro y plata a una escala nunca vista. El cuarto del rescate, un símbolo más que un espacio. Atahualpa propone llenar una habitación hasta la altura de su brazo extendido. 2 veces de oro, 1 vez de plata. Los españoles aceptan, y empieza uno de los movimientos logísticos más impresionantes del siglo XVI. Pero conviene aclarar algo. Ese cuarto nunca estuvo lleno físicamente. Su altura y dimensiones se usaron como unidad de medida simbólica, no como un contenedor literal que debía colmarse de objetos. Aún así, el volumen calculado hoy equivaldría a una misión imposible: más de 57 metros cúbicos de piezas. Lo real fue mucho más fascinante. Atahualpa envió mensajeros por todo el Tahuantinsuyo. Se desmontaron templos, se retiraron láminas sagradas del Coricancha, se trajeron cántaros ceremoniales, figuras de llamas, máscaras, vasos rituales, planchas de oro puro martillado hasta el grosor de una hoja. Miles de objetos empezaron a llegar a Cajamarca, y el tesoro creció a una velocidad que ni los españoles podían creer. Las crónicas quedan cortas, y aún así impresionan. Francisco de Jerez, Pedro Pizarro, Cieza de León, todos describen la magnitud del rescate, pero incluso ellos exageraban a veces para impresionar a sus lectores. Lo que sorprende es que, cuando se comparan sus relatos con los documentos oficiales de la corona, las cifras coinciden casi al detalle. Una vez fundido y pesado, el rescate sumó 1.326.539 pesos de oro, alrededor de 6 toneladas, 51.010 marcos de plata, unos 11.700 kilogramos. Esta es una de las pocas veces en donde un gran botín está documentado con una precisión casi moderna. La fundición, donde se pierde para siempre el mundo inca. Aquí viene la parte más triste y reveladora. Cuando el oro llegaba, no se almacenaba, se fundía. Los españoles querían lingotes fáciles de transportar y registrar. Pero eso significó destruir piezas que habían sido elaboradas durante generaciones. Máscaras rituales, figuras de dioses, recipientes ceremoniales, algunas de ellas obras maestras del arte andino. Para la administración española era simplemente procesar metal. Para la sociedad inca era borrar sus templos, su identidad y su espiritualidad. Cada pieza fundida era un fragmento del mundo sagrado que desaparecía para siempre. ¿Quién controlaba el proceso? El rescate no fue un caos improvisado. Hubo un sistema administrativo estricto.
Había escribanos españoles registrando todo. Oficiales designados vigilaban la fundición. Se pesaba y anotaba cada entrega. Se guardaba el quinto real del rey, el 20%. El resto se asignaba según el rango militar. Los cronistas lo dicen claro. Nadie podía apropiarse de una pieza sin rendir cuentas. Esto no significa que no hubiera abusos, robos internos o tensiones. Los hubo, y muchos. Pero también había un sistema legal que daba una apariencia de orden y legitimidad a todo el proceso. La espera interminable de Atahualpa. Mientras el oro se acumulaba, Atahualpa cumplía su parte del trato. Los españoles, sin embargo, empezaron a debatir qué hacer con él. ¿Liberarlo? ¿Mantenerlo como rehén? ¿Eliminarlo para evitar una rebelión? Las discusiones se mezclaron con miedos, rumores y presiones internas. El oro seguía llegando, pero también aumentaba la tensión. Finalmente, cuando el rescate ya estaba casi completo, Atahualpa fue ejecutado, un acto que incluso algunos españoles consideraron innecesario y peligroso. Pero la muerte del Inca marcó el final simbólico del Tahuantinsuyo y el comienzo del dominio español. El rescate en números, el drama en humanidad. 6 toneladas de oro pueden impresionar, pero lo que impresiona aún más es lo que se perdió. Tradición, arte, memoria, ritualidad y un mundo espiritual invisible para los europeos. El rescate de Atahualpa no fue simplemente un pago, fue la puerta por la que el oro inca y con él, gran parte de su cultura material, desapareció del mundo andino para siempre. Fundición, reparto y viaje a España. El oro cambia de dueño. Si el rescate de Atahualpa fue el momento más espectacular, lo que ocurrió después fue igual de decisivo. Porque una vez fundido y pesado todo el oro, había que responder a la pregunta más importante para los españoles: ¿cómo se reparte este tesoro? Y aquí es donde entramos en el corazón administrativo, económico y político de la conquista. Un sistema legal para administrar un botín colosal. Pese a la imagen popular de improvisación, la gestión del rescate fue sorprendentemente organizada. Los españoles conocían bien el concepto de botín de guerra. Estaba regulado jurídicamente por el derecho castellano y por normas militares heredadas de siglos de conflicto en Europa. Para ellos, lo recogido en Cajamarca no era un acto de robo, sino una posesión legítima derivada de la victoria militar y del acuerdo de rescate. Por eso, desde el primer día, había escribanos, pesadores oficiales, fundidores supervisados y un sistema de registro en el que cada español tenía derecho a una parte proporcional según su rango. Así se evitaba, al menos en teoría, que alguien intentara ocultar piezas o quedarse con más de lo que le correspondía. ¿Cómo se repartió el oro? Una vez fundidos los objetos y convertidos en barras o lingotes, se calculó el total. Luego se aplicó el sistema tradicional. Primero, el quinto real, 20% para el rey de España. Esto equivalía aproximadamente a 1.210 kilos de oro y más de 10.000 marcos de plata. Ese metal se enviaría directamente a Sevilla, registrado en la Casa de Contratación. Segundo, la Compañía de Conquistadores. El reparto fue escalonado. Francisco Pizarro, capitán general, fue el más beneficiado. Hernando de Soto, Juan Pizarro, Cristóbal de Mena y otros jinetes recibieron sumas enormes. Los soldados de a pie obtuvieron cantidades más modestas, pero aún así sorprendentes para hombres que habían llegado sin nada. Los listados muestran que muchos soldados salieron de Cajamarca convertidos en hombres ricos. Pero esta riqueza también generó tensiones, celos y rivalidades que explotarían años después en guerras civiles entre los mismos conquistadores. El metal se mueve, de Cajamarca a Piura, y de allí a España. La logística fue monumental. Mover toneladas de metal por los Andes no era tarea sencilla. Se necesitaron caravanas de llamas, cargadores indígenas y escoltas armadas. El oro viajó primero a Piura, y desde allí a la costa. Luego en barcos de tamaño reducido fue trasladado hasta Panamá, y desde el Caribe embarcado nuevamente hacia Sevilla. Un dato clave:
No hay evidencia de que grandes cargamentos del rescate se perdieran en naufragios. Este es un mito muy extendido. Los inventarios de la corona muestran que las cantidades llegaron enteras. Era demasiado valioso para arriesgarlo sin registrar cada lingote. Lo que llegó, lo que se perdió y lo que nunca sabremos. Cuando el oro llegó a Sevilla, fue recibido por oficiales del Consejo de Indias. Se inspeccionó, se pesó y se anotó. Los registros oficiales coinciden casi exactamente con las crónicas de los conquistadores. Es uno de los eventos económicos mejor documentados del siglo XVI. Pero aunque sepamos cuánto metal llegó, hay algo que nunca recuperaremos: las formas originales del oro inca. Esculturas, vasos ceremoniales, adornos, máscaras. Todo se fundió. Y aquí está una de las grandes tragedias históricas. La pérdida no solo fue económica o material, fue una pérdida cultural, una pérdida espiritual, una pérdida artística imposible de medir. Miles de objetos que contaban mitos, rituales, linajes y significados cosmológicos fueron destruidos para siempre en las fraguas de Cajamarca. La corona y el destino del oro. ¿Qué hizo España con ese oro? Una vez en Sevilla, el metal se destinó a varias funciones: pagar deudas del rey, financiar campañas militares en Europa, sostener parte del sistema administrativo colonial, acuñar monedas y alimentar la enorme maquinaria imperial. Pero aquí viene un dato muy importante. La mayor parte del oro del rescate no terminó en España, terminó en manos privadas. Los conquistadores gastaron sus fortunas en armas, tierras, ganado, mujeres y lujos que nunca habían imaginado. Muchos de ellos, en pocos años, lo perdieron todo. Otros lo usaron para financiar expediciones que cambiarían la historia del continente. El rastro del oro es un rastro de poder. Este capítulo revela algo fundamental. El oro no solo cambió de forma, cambió de función. Dejó de ser sagrado para convertirse en económico. Dejó de pertenecer a templos y linajes para circular como mercancía imperial. Y en ese cambio, en esa transición violenta entre dos visiones del mundo, está la clave para responder a la pregunta España final. el oro de los incas? La respuesta final. Hemos seguido el camino del oro, desde su significado sagrado en el Tahuantinsuyo, pasando por el rescate de Atahualpa, la fundición masiva, el reparto, el viaje a Sevilla y su transformación en riqueza imperial. Pero ahora toca enfrentarnos a la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Robó España el oro de los incas? Y la respuesta depende de qué entendemos por robo. Porque la historia, la real, no se ajusta a eslóganes fáciles. Vamos a desmontarlo punto por punto. Desde la perspectiva andina, sí hubo un robo. Para los incas, el oro era sagrado, era arte, era espiritualidad, era identidad. No tenía valor económico, tenía valor cósmico. Cuando los españoles arrancaron las láminas del Coricancha, vaciaron templos, fundieron esculturas rituales, destruyeron jardines sagrados y convirtieron objetos divinos en lingotes transportables. Eso, desde la visión andina, es un despojo, un saqueo cultural, una violación religiosa. No había concepto alguno dentro de la cosmovisión incaica que justificara entregar el oro para salvar a un soberano, ni mucho menos para satisfacer demandas económicas extranjeras. Para ellos, lo que se perdió fue muchísimo más que metal. Desde la perspectiva legal castellana, no fue un robo, y aquí viene el choque cultural que define esta historia. Según las leyes de Castilla y los códigos de guerra de la época, la captura de un gobernante enemigo, el cobro de un rescate, el derecho al botín tras victoria militar y el quinto real destinado a la corona. Todo era legal, regulado y reconocido. Había escribanos, actas, registros, inventarios, repartos oficiales. El oro estaba legitimado por los códigos europeos. Para la administración española, el rescate no fue un robo, sino un botín de guerra legalmente gestionado. Esa dualidad, legal para unos, sacrílego para otros, es fundamental. Históricamente, la afirmación «España robó todo el oro inca» es falsa. Aquí entran los datos. Los mitos hablan de un imperio con montañas infinitas de oro.
pero la arqueología muestra que los incas no almacenaban grandes reservas económicas. La mayoría del oro eran objetos ceremoniales, no lingotes ni cofres de tesoro. El rescate de Atahualpa está perfectamente documentado. 6 toneladas de oro y más de 11 toneladas de plata. Una enorme cantidad, pero no una cifra infinita, y casi todo ese metal llegó entero a España, según inventarios oficiales. No hubo tesoros perdidos, ni embarques desaparecidos, ni montañas de oro ocultas por los incas. Eso pertenece al mundo de la leyenda, no al de la historia. Pero la pregunta importante no es legal ni económica, es moral. ¿Puede considerarse robo si la ley del vencedor lo permitía? ¿Puede considerarse justo un rescate obtenido tras una emboscada o después de ejecutar al soberano que ya había pagado su parte? ¿Se puede hablar de legalidad cuando las mismas leyes nacen del desequilibrio entre conquistador y conquistado? Aquí la historiografía moderna coincide. Aunque el proceso estuviera legalizado, fue un acto de violencia imperial. Un acto impuesto, no negociado. Una apropiación justificada por el poder, no por el consenso. No fue robo en el sentido técnico europeo. Sí fue robo en el sentido cultural, simbólico y moral. Fue una extracción forzada de objetos sagrados que nunca fueron creados con un propósito económico. Y ese choque de valores explica por qué esta historia sigue viva 5 siglos después. Por lo que podríamos decir que España no robó todo el oro de los incas. No existían reservas infinitas y lo que se tomó está documentado. Pero sí hubo un despojo material y cultural irreversible, amparado por leyes europeas pero incomprensible y devastador para el mundo andino. Por eso la única respuesta justa es esta. España no robó el oro de los incas según sus propias leyes, pero sí lo robó según los valores, creencias y espiritualidad del pueblo al que se lo quitó. Y esa doble verdad es la que hace esta historia tan compleja, tan fascinante y tan humana. Ahora te toca a ti. ¿Crees que lo ocurrido fue un robo, una conquista legítima o una mezcla de ambas cosas? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leer tu perspectiva y debatir contigo. Si te ha gustado esta investigación, apóyame con un like y suscríbete para más historia contada sin mitos y con documentación real.